El Gobierno de España ha hecho balance del año 2022, balance económico y político y, como ya nos tiene acostumbrados, ha hecho un balance claramente triunfalista. Se ha lanzado a hablar de un récord de contratos indefinidos y de una economía que está creciendo más que la media de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que pasa? Primero, utilizar este triunfalismo no tiene ningún sentido. Cuando viajamos a cualquier país de la Unión Europea, ¿no?, o de la OCDE, los gobiernos siempre son muchísimo más cautelosos y desde luego no son tan propagandistas. Pero no solamente eso, sino es que utilizar este triunfalismo cuando los datos son empíricamente malos es, como mínimo, pues cuestionable. Para empezar, utilizar, como ha utilizado el gobierno durante los días de Navidad, enviando un WhatsApp a todos los periodistas diciéndoles que The Economist, la revista económica, les había puesto como la cuarta economía con mejor gestión en el año 2022. Un momento, por favor. Resulta que para el gobierno la recuperación de España es de las mejores cuando la realidad es que estamos en el año 2022 y todavía no se ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019, ojo, después del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, con más de 300.000 millones adicionales de deuda pública, con además el Banco Central Europeo comprando hasta el 100% de las emisiones de deuda neta del país y encima con unos datos de paro y de inflación absolutamente terroríficos, porque España cierra el año 2022 con la mayor tasa de paro de toda la OCDE y de la Unión Europea. Ojo, con unos datos que están maquillados como hemos visto en algunas ocasiones, pero además con una inflación en la que nos dice que ha bajado la luz y resulta que la tarifa que ustedes pagan y la que pagamos todos no solamente no ha bajado, sino que además ha subido. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo en un estudio reciente de CaixaBank el recibo mediano de los ciudadanos españoles ha aumentado más de un 20% y el gobierno dice que ellos han bajado la luz. ¿Por qué? Porque lo que han hecho ha sido pasarnos a todos el coste, por otro lado, con el subterfugio del tope del gas. Subterfugio del tope del gas que nos va a costar más de 12.000 millones a todos los españoles, que además supone una subvención al gas que está generando más de 1.500 millones de euros de ingresos que se están yendo a Portugal, a Marruecos, a Francia, etcétera, y adicionalmente que lo que ha hecho ha sido que su factura, incluso si tenía usted un precio fijo contratado, haya subido entre un 46% en 2 años y un 20% el último. Adicionalmente, los datos del paro nos muestran otra realidad muy preocupante. Repito, la tasa de paro de España es la más alta de la OCDE y de la Unión Europea. Hemos sobrepasado en tasa de paro a Grecia, que también tiene un elevado nivel de dependencia del turismo. Pero curiosamente, el gobierno que tanto ha demonizado al turismo se niega a reconocer que el turismo es precisamente el principal factor de creación de empleo. Pero los datos están maquillados, porque en los datos de desempleados hay más de 400.000 personas demandantes de empleo no ocupados que no aparecen en las cifras del paro oficial y sin embargo no están trabajando y muchos de ellos además están cobrando el paro. El subterfugio de obligar a convertir en fijos indefinidos a los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales, lo que hace es que cuando esas personas no están trabajando no aparezcan en las cifras de paro y el gobierno nos hable de récord de empleo. Tanto FEDEA como el banco BBVA han mostrado en sus análisis cómo hay más de 200.000 personas que todavía están apareciendo como ocupadas y que en realidad no están en paro. Por lo tanto,
Toda esta euforia, toda esa utilización constante del maquillaje para vender una realidad paralela no sirve para nada, porque los ciudadanos lo sufren. Sufrimos una elevadísima inflación, el coste de los alimentos básicos ha subido más de un 15%, la inflación subyacente, excluyendo alimentación y energía, es de las más elevadas también de los países comparables, pero ojo, es que nos están intentando vender que un 12% acumulado de inflación en 2 años es una buena noticia. Nos están intentando vender que el estancamiento es crecimiento, y no lo es. Bienvenidos a Economics, seguiremos hablando de todo esto. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo lo que se llama el tope del gas. Es importante recordar varios factores. En este gráfico vais a ver uno de los elementos más importantes. El primero es que el precio del gas ya ha bajado primero por la climatología, segundo por la reducción de la demanda y tercero por mucha mayor oferta llegando de barcos de Estados Unidos. El precio ha bajado y ya está por debajo de los niveles a los que la Unión Europea, entre comillas, pone el tope. Lo primero es que es más que cuestionable el concepto. Después debemos recordar, este concepto del tope del gas no deja de ser otro subterfugio que lo que funciona es literalmente como un déficit de tarifa. Es decir, no es que la Unión Europea vaya a comprar el gas más barato, es que lo que va a hacer va a ser pasar la diferencia del coste en otro lado y en otro año a los consumidores de igual manera. En España hemos vivido lo que es el concepto del déficit de tarifa, que se fue acumulando en los años de las enormes subvenciones a las renovables hasta un punto en el que se llegaron a acumular más de 20.000 millones de euros de déficit de tarifa. ¿Cuál es el problema que tiene todo esto? Primero, la Unión Europea no baja los precios de nada. La Unión Europea no hace que cambie el precio de una materia prima que se vende globalmente. Segundo, esto es una subvención a China, porque claro, los barcos que han estado viniendo hacia Europa con el objetivo de vender su gas natural licuado en épocas difíciles, ahora con la reapertura de China van a encontrar un mercado mucho más atractivo. Tercero, también es muy importante entender que el subterfugio del tope del gas funciona como un desincentivo a las renovables. ¿Por qué? Porque las renovables, entre otras cosas, se financian invirtiendo en periodos en los que los precios de la energía son altos y, por lo tanto, el coste de producción renovable es atractivo y lo que hacen es reducir el precio, pero tienen que tener esa señal de precio esencial para el cambio tecnológico. Por lo tanto, esto no es una buena noticia, es una mala noticia que pagaremos durante mucho tiempo, y lo más importante es que no nos vamos a encontrar con una tarifa, ni usted ni yo, más baja. Igual que con el subterfugio del tope del gas español, nos lo pasarán por otro lado o en otro año. En el mercado se habla mucho sobre el oro. Habrán escuchado ustedes que el oro no se ha comportado bien en el año 2022 porque el oro ha bajado en dólares, aunque está prácticamente a cero en cuanto a movimiento anual con respecto al principio de año. En $1.800 la onza más o menos. Sin embargo, el oro lo ha hecho francamente bien en euros, en libras, en yenes. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que está ocurriendo en el mundo es que el oro mantiene su posición como activo que es una reserva de valor y un activo refugio en periodos difíciles. ¿Entiendes? Si los bonos del Estado han caído entre un 13 y un 20% en los países desarrollados, que el oro se haya mantenido a niveles flat con respecto al año en dólares, es una buena noticia, pero la revalorización en euros o en libras es claramente muy buena. Y ahora
los estrategas de Goldman Sachs y de otros bancos de inversión están hablando de que el oro se podría disparar en el año 2023 ante la difícil situación de la economía mundial. Los estrategas ponen el ojo en el aumento de la demanda de oro por parte de los bancos centrales. Adicionalmente, ponen el ojo también en la importante reducción de suministro de oro a nivel global, es decir, aumenta la demanda, se reduce el suministro y el precio del oro podría subir de manera significativa. Ojo, no necesariamente en dólares, probablemente el dólar también se aprecie en el año 2023, según estos estrategas, pero lo que sí ven es que ante un escenario de volatilidad, bancos centrales reduciendo su balance y además un entorno mundial de desaceleración en el que no solamente hay mucho menos crecimiento, sino mucha más inflación, el oro se convierte de nuevo en uno de esos activos refugio que pueden ser interesantes en una cartera diversificada. Europa ante el estancamiento. Las últimas estimaciones de los analistas de consenso para el año 2023 nos muestran varios elementos que merece la pena analizar con detalle. Vamos a ver tres gráficos, uno sobre Europa, otro sobre el mundo y otro sobre los beneficios empresariales. El primero, estas estimaciones de Focus Economics, que recopila los análisis de los mejores y mayores analistas del mundo, lo que nos muestra son varias cosas. Primero, en el año 2023, el crecimiento de la Unión Europea volverá a llegar fundamentalmente de Irlanda, Malta, Chipre, Estonia, Eslovenia, es decir, Irlanda vuelve a ser el país de la Unión Europea que más crece y además el que hace ya tiempo que recuperó el Producto Interior Bruto de 2019. Parece que Irlanda no existe, pero cuando el gobierno de España nos habla constantemente de esos maravillosos datos económicos, siempre olvida que Irlanda, con bajos impuestos y una burocracia muy contenida, un nivel de libertad económica muy elevado, ya ha salido de los niveles de prepandemia y además, ojo, no solamente está mucho mejor, sino que está mucho mejor con mucha menos deuda, con mucho menos paro y sin prácticamente déficit. Ojo que esto es importante entenderlo, porque está reduciendo la deuda, reduciendo el paro y creciendo mucho más. La Unión Europea se enfrenta a un año de estancamiento, un año duro, y no podemos olvidar que la Unión Europea ya estaba en problemas en el año 2019, en el cuarto trimestre. Por lo tanto, el riesgo de estanflación, que significa bajo crecimiento, no bajo, sino bajísimo, probablemente cero a nivel Unión Europea, más elevada inflación, de nuevo recuerden que la inflación es acumulativa, significa que tendríamos después de una inflación del 8% en el 2022, una inflación del 4% en 2023 que se suma a esta anterior. Por lo tanto, empobrecimiento generalizado, mucho cuidado con estos datos. Si vamos a los siguientes, el siguiente gráfico que me gustaría enseñaros es especialmente relevante porque lo que muestra es en lo que es el frenazo global, cuál es la diferencia entre los diferentes países, porque hay todavía un nivel de crecimiento elevado en las economías como la India, como China, etcétera, pero ojo, fijaos, la India está ya con expectativas de crecimiento que se pueden considerar de recesión para India. Yo, que he participado muchas veces en la televisión india, cuando se crece menos del 5%, se preocupan. Pero es que fijaos, Rusia en contracción, la Unión Europea al borde de la recesión, la mayoría de las economías del mundo en un fuerte estancamiento. Ojo que hay que prestar atención a estas estimaciones. ¿Por qué? Porque normalmente las estimaciones no son pesimistas, normalmente son diplomáticas. El tercer gráfico que me gustaría enseñaros rápidamente mientras me voy a la mesa a charlar sobre la ley de protección animal, es este, que es
la recesión de beneficios. Morgan Stanley muestra en este gráfico el riesgo de que se genere una fuerte recesión de beneficios, es decir, que las empresas del mundo se vayan a encontrar con una pérdida no solamente de lo que son ingresos por una ralentización económica, sino la pérdida de lo que son márgenes operativos y, lo que es más preocupante, un empeoramiento generalizado del coste de capital de estas empresas. Bueno, lo que hemos visto es que llevamos 2 meses con datos de paro distorsionados, como bien comentabas. El primero fue en octubre, cuando el gobierno comunicó que el paro había bajado en 27.000 personas, siendo esto algo inusual totalmente, porque en octubre el desempleo suele crecer, con lo cual fue una sorpresa muy positiva para todos. El Gobierno no explicó en cierto modo de manera total el por qué este octubre había sido tan excepcionalmente bueno. Y como decías, tuvimos que esperar alrededor de una semana para indagar en los datos y conocer el motivo de este descenso en el paro, que era, como bien decías, los fijos discontinuos. Con la reforma laboral aprobada por el Gobierno y que entró en vigor en primavera, que incentiva los contratos de muy corta duración, especialmente los contratos por obra y servicio, e incentiva la contratación indefinida, el contrato fijo discontinuo se ha disparado. Hemos pasado de firmar alrededor de 200.000 contratos fijos discontinuos el año pasado a firmar más de 2 millones de contratos entre enero y noviembre. Y esto, evidentemente, ha tenido un impacto en las cifras de paro registrado. ¿Por qué? Porque desde que tenemos registros, desde los años 80, la metodología que utiliza el SEPE, el Ministerio de Trabajo, para contabilizar el paro registrado, excluye a los fijos discontinuos que no están trabajando. El fijo discontinuo es un contrato indefinido que, lo que hace es que mantiene el vínculo, la relación laboral entre empresario y trabajador de manera indefinida, pero permite al empresario desactivar al trabajador en los periodos de menos trabajo, de menos carga de trabajo, de menos actividad. Es decir, dejarle sin trabajo y sin sueldo. Incluso si ha cotizado lo suficiente, el trabajador puede tener derecho a una prestación por desempleo. Sin embargo, estos trabajadores nunca se contabilizan como parados registrados. Esto no ha supuesto un problema históricamente porque, como decíamos, han tenido un peso tradicionalmente bajo, ¿no? Residual, pero a día de hoy, con la reforma laboral, pues cada vez tienen un peso mayor, más importante, y estamos dejando de lado cerca de 500.000 de trabajadores fijos discontinuos que están inactivos y que no se están contabilizando como parados. De hecho, en octubre, como decíamos, cuando el paro bajó en 27.000 personas de una manera excepcionalmente positiva, pudimos ver que también creció el número de fijos discontinuos inactivos hasta los 444.000. Si los sumáramos, el paro en realidad no habría bajado, sino que habría crecido en 130.000 personas. Y sobre esto ha alertado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, denominando a esta suma paro efectivo, dado que el Gobierno evita aclarar este asunto de manera expresa. ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Y qué es lo que podría sacar como análisis en este momento? Pues lo que ha anunciado el presidente Sánchez es que la economía este año crecerá más de un 5%. Es un dato sorprendente, dado que ninguna otra estimación, ninguna otra previsión llega hasta tan lejos. El presidente se ha basado en la última revisión que acometió el pasado viernes el Instituto Nacional de Estadística, que efectivamente hacia atrás fue muy potente. Entonces, con esos datos, la nueva estimación de Moncloa es que el PIB vaya más allá del 5%. Ningún organismo hasta ahora da esa cifra, como ya comentaba, también porque no tiene incorporada esa última revisión del INE. La última revisión oficial de un organismo notable fue la del Banco de España la semana pasada y hablaba de un 4,6. Por tanto, son cifras que están sin duda alejadas. Pero también es muy relevante que el presidente ha obviado, o por lo menos ha relativizado mucho, la evolución que también el INE señaló de los últimos trimestres y hacia dónde vamos. Vamos a un
evidente frenazo, con cifras de crecimiento cercanas al cero. En ningún caso, según las estimaciones, por debajo del cero, por lo tanto, se evitaría la recesión técnica, pero sí es indudable que hay un estancamiento muy fuerte. Es curioso esto porque nos están intentando vender el estancamiento como crecimiento, ¿no? España evita la recesión. Hombre, solo faltaba, con un aumento tan absolutamente desproporcionado del gasto público y del endeudamiento, pues el Producto Interior Bruto se sostiene, no solamente por un mayor gasto público, sino, ojo, señores, también porque hay menos importaciones gracias a que baja el precio del gas, gracias a que baja el precio del petróleo, también gastamos menos en importaciones. ¿Qué me puedes decir de las últimas estimaciones del Banco de España? Porque claro, estos datos eufóricos que dice el presidente Sánchez no dejan de poner a España en una situación en la que sigue sin recuperar el Producto Interior Bruto de 2019. Eso es muy relevante. Eso es algo que muchas veces se olvida o se obvia, pero lo cierto es que España lleva un retraso acumulado importante respecto a la Unión Europea, respecto a la eurozona y respecto al resto de potencias. Eso evidencia que hemos crecido mucho menos, que nos ha costado mucho más recuperarnos. El Banco de España sigue diciendo que todavía queda bastante tiempo para llegar a ese punto. Y también lo decía el FMI, va a ser casi un lustro perdido de crecimiento, otro más, si lo sumásemos a los años que ya se perdieron en la crisis financiera. Desde 2013, desde el cierre de 2013 hasta ya iniciado 2024, España no habrá crecido, simplemente habrá decrecido, habrá ido recuperando el crecimiento perdido, pero no habrá evolucionado en cuanto a Producto Interior Bruto. Es una cifra, un dato muy relevante. Ahora, con estas nuevas estimaciones que presenta el Gobierno, tal vez ese momento se podría adelantar a 2023, que es lo que por otra parte había defendido la vicepresidenta Calviño, pero en todo caso serán muchos años de crecimiento perdido. Entonces es muy relevante que la sociedad, la población sepa que el proceso no se va a acabar en 2023, que también en 2024 los precios estarán muy lejos de ese 2% que marca el Banco Central Europeo, muy lejos. Y recordarle a la gente que la inflación es acumulativa, que cuando te dicen que tienes una inflación del 7% en el año 2022, significa que ya llevamos una inflación de más del 12% acumulada en 2 años, que el año que viene vas a tener una del 4%, significa que nos vamos a un 16 y pico %, etcétera, etcétera. Es decir, piensen ustedes un momento, ¿quién de ustedes va a tener sus ahorros o sus salarios revisados al alza en más de un 16% en 3 años? Daniel. No solo eso, Daniel, ahí hay otro punto, si me dejas, que es que claro, me parece relevante siempre destacarlo. Aunque al ciudadano, aunque al trabajador le suban el sueldo un 5%, un 4%, está obteniendo una doble pérdida. Claro. Porque está perdiendo poder adquisitivo, pero es que además le están reteniendo más en el IRPF cuando realmente él no tiene una ganancia de poder adquisitivo, que eso es algo que muchas veces se olvida y también es un punto que explica la fuerte recaudación del IRPF, que ya en noviembre superó los 100.000 millones. Esa doble pérdida es muy negativa, hay una pérdida de poder adquisitivo y un mayor pago de impuestos. Efectivamente, el gobierno te está cobrando 2 veces, te está cobrando con el impuesto inflacionario y además, por no deflactar los impuestos, estás pagando muchos más impuestos que antes. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, la situación del mercado eléctrico, la verdad que es bastante compleja. Este año 2022 hemos vivido un año de máximo de precios históricos. En el mes de marzo llegamos a un precio medio de 283 euros y concretamente el día 8 de marzo un precio que quedará marcado en la historia de 700 euros el megavatio hora. Sin embargo, ahora en estos últimos días del año, concretamente en los días 24 o 25, hemos asistido a una bajada del precio eléctrico bastante importante. El día 25 el precio en el mercado mayorista se situó en 15 euros y pico, en 15,24, pero es verdad que ya el 26, hoy 27, pues esto ha vuelto a subir de nuevo y está cotizando algo por debajo de los 110 euros aproximadamente. Claro, aquí cabría preguntarse si esta bajada
a la que hemos asistido estos últimos días del año tiene que ver con el tema del tope del gas, ¿no? Porque es una cuestión que todo el mundo pregunta si eso ha sido una buena gestión del Gobierno, y estabais comentando también antes del tope del gas en Europa. Yo la pregunta que pondría encima de la mesa es si el tope del gas aquí en España ha sido el responsable, bueno, pues de esta bajada de precio y, bueno, del hecho innegable de que en España ahora mismo el precio eléctrico es menor que en el resto de la Unión Europea. Pero claro, aquí hay ciertas cuestiones, si profundizamos un poco, que habría que poner encima de la mesa. Lo primero es que, bueno, que España no es comparable, si miramos los sueldos medios, la economía española no es comparable con ninguna de las economías importantes a nivel europeo, ¿no? Aquí el sueldo medio en el año 21 pues estuvo en el torno de los 27.500 euros y en Alemania pues está por encima de 52.000 euros, en Reino Unido casi en 44.000 euros, en Francia en 40.000 euros. Entonces son países diferentes que no son comparables. Después se da la circunstancia que en Francia hay cuestiones, por ejemplo, el 50% de las centrales nucleares ahora mismo están en reparación, ¿no? Luego, bueno, pues también es otro condicionante que hace que el precio del mercado eléctrico francés pues sea más alto en estos momentos, ¿no? En Alemania también tienen una gran dependencia del gas ruso, bueno, que no la tiene España. Pero entonces las verdaderas causas, yo diría, que han provocado esta bajada del precio y que España esté también, no es por esta buena gestión que habla la gente del Gobierno y por el tema del tope del gas, ¿no? Hay otras circunstancias, fundamentalmente son 4. La primera, bueno, es que hemos asistido a una bajada del precio del gas bastante importante, ¿no? Entre el 16, 17 de diciembre, que cotizaba a 112 euros con 85, creo recordar el megavatio, el 23-24 de diciembre pues estaba en 68 euros. Lógicamente, pues eso ayudó a que la electricidad pues de 110 euros pues llegara, como decía antes, el día 25 a 15,24 euros que cotizó. Sí. Después también la bajada también de lo que es el consumo eléctrico, ¿no? En el mes de noviembre el consumo eléctrico en el mercado ibérico en general bajó un 9% y en las 3 primeras semanas de diciembre está bajando ya alrededor de un 7%. Sí. También hay otras circunstancias importantes, que es el tema del mix de generación eléctrica. Tradicionalmente las renovables, bueno, pues en España suelen tener un peso entre el 35 y el 40%, y sin embargo, pues estos últimos días, concretamente el día este que obtuvimos un precio tan bajo, pues las renovables tuvieron un peso, hubo mucho viento, entró mucho viento, un peso del entorno del 65%. Lógicamente, cuando tenemos energías renovables que son muy baratas, no necesitamos de gas para la cogeneración, y entonces, pues lógicamente el precio baja. Y después también tenemos una infraestructura de almacenamiento de gas pues que realmente pues están bastante bien y hemos conseguido niveles máximos en el nivel de almacenamiento. Sí. Yo, por tanto, creo que el problema del precio eléctrico de cara al año 2023, por desgracia, no lo veo yo solucionado, ¿no? Hay ciertas cuestiones, por ejemplo, el mantenimiento, lo que hablabais antes, el mantenimiento del conflicto de Ucrania y Rusia, el tema de China. Cuando China comience a crecer y a consumir gas, pues lo normal es que si hoy el gas está en 60 y tantos euros, 68, 70 euros, pues lo normal es que empiece a subir, ¿no? De hecho, los mercados de futuro de gas para el año 23 ya están por encima de 80 euros, en 82, 83 euros. Efectivamente. Y el mercado de futuro de electricidad de cualquiera de los países que hemos comentado, pues en Francia está para el year 23 está en 290 euros, en Alemania en 250, en España en 188, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que el tema esté solucionado de cara al 2023.